En esta ocasión, el laboratorio que nos va a patrocinar esta sesión es el laboratorio Merck y nos va a dar la ponencia el doctor el doctor Aramis López Durán, con el tema analgesia tópica en trastornos musculoesqueléticos en el paciente pediátrico. El doctor Aramis tiene el título de médico expedido por la Universidad, Centro Médico Cirujano y Partero de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, egresado de Pediatría del Hospital Instituto Nacional de Pediatría, INP, subespecialidad en ortopedia y traumatología pediátrica. Otros grados académicos, tiene un fellow en artroscopía y cirugía de rodilla. Es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, capítulo de salvamento de extremidad en libros de osteosarcoma, titular capítulo Ortopedia Pediátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia. Actualmente es médico adscrito al Servicio de Ortopedia Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría, INP. Pertenece al Consejo de Ortopedia y tiene vigencia hasta el 2021. Sin más por el momento, le pido al doctor Aramis López que pase al frente, por favor. Muchas gracias. Sí. Vamos a ver un tópico en cuestión sobre la analgesia en los trastornos musculoesqueléticos, principalmente en el paciente pediátrico. Actualmente soy adscrito en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México y dentro de los objetivos que vamos a tomar para esta charla van a ser los siguientes. Primero, vamos a ver algo que es muy importante sobre lo que es la fitoterapia. 2, ¿qué es un medicamento fitoterapéutico? 3, ¿cuál es la evidencia de su uso en la analgesia tópica? Y por último, la utilidad en el paciente pediátrico. De aquí hay que tomar en cuenta sobre los medicamentos, como ustedes ya saben, de acuerdo al artículo 224 de la Ley General de Salud, vamos a tener dos rubros de cómo son los medicamentos. Uno, de acuerdo a su preparación; 2, de acuerdo por su naturaleza. Y de aquí vamos a ver que lo que nos va a interesar en esta charla es en el rubro 3, que es de los herbolarios. Dentro de esto vamos a tomar en cuenta que un medicamento herbolario, ¿cuál es? Bueno, definitivamente el medicamento herbolario son los productos, todos aquellos productos elaborados principalmente con material vegetal o algún derivado de este, y donde principalmente de las partes que se obtiene sus tinturas, extractos, van a ser principalmente de lo que es las raíces, y que todos estos tienen una forma farmacéutica y donde van a tener una eficacia terapéutica. Principalmente esto aunado a la seguridad y confirmada científicamente tanto a nivel internacional y nacional. Dentro de este rubro vamos a ver qué es la fitoterapia. Bueno, la fitoterapia no es algo nuevo. Aquí viene fitos, que es planta o vegetal, y lo que es terapia, que significa terapia. Entonces, ¿qué es la fitoterapia? Definitivamente es una ciencia que estudia el uso de productos de origen vegetal con fines terapéuticos para prevenir, atenuar o curar algún estado patológico. Entonces, ¿esto qué nos conlleva a qué es un medicamento fitoterapéutico? Es un producto al final medicinal empacado, etiquetado, y cuyas sustancias activas van a provenir de algún material de alguna de las plantas. Entonces, ¿esto qué nos conlleva? A que, de acuerdo a la regulación sanitaria en México, a la farmacopea de los Estados Unidos, y que a partir del 2000 la OMS empezó a incentivar el uso de los fitofármacos. Y de aquí vamos a tomar en cuenta que en el artículo 88 se consideran estos fitofármacos que están preparados de plantas medicinales. ¿Esto para qué? Para tener
una alternativa terapéutica. Entonces, de esto vamos a ver toda la charla que vamos a tener sobre la importancia. Hay a nivel internacional y nacional diferentes fitoterapéuticos y que nos van a ayudar para alguna patología. Pero lo que más nos vamos a importar aquí ahorita es sobre el dolor. Y de acuerdo a esto, ¿qué es el dolor? Bueno, todo el mundo ya sabe, de acuerdo a la definición sobre la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, es una experiencia sensorial y emocional, desagradable, desafortunadamente, va asociada siempre a un daño tisular que puede ser real o potencial o descrita en dichos términos de dicho daño. Esta definición nos lleva a que, ¿cómo podemos tratar el dolor? Bueno, de aquí la OMS hizo una escalera que todo el mundo conocemos sobre la escalera para tratar el dolor y de acuerdo a esto la va a subdividir en lo que es dolor leve, moderado o severo. Y vamos a ver que podemos tener principalmente AINES, coadyuvantes, opioides, combinaciones analgésicas, hasta procedimientos invasivos. Esta es la nueva escalera terapéutica para el manejo del dolor, que principalmente la que se hizo inicialmente era para pacientes oncológicos, pero se modificó y ahora necesitamos utilizar estos rubros para poder dar un tratamiento en nuestro paciente para el dolor. De aquí, bueno, el dolor, si lo podemos clasificar, hay diferentes maneras, por su origen, nociceptivo, neuropático, psicógeno, de acuerdo a la duración, dolor crónico, agudo, el agudo menor de 3 meses, el crónico mayor de 3 meses, que puede ser oncológico, no oncológico. Dentro del nociceptivo se puede subdividir el somático visceral y de acuerdo por su intensidad puede ser leve, moderado o severo. ¿Cuál nos vamos a enfocar en esta charla? Bueno, definitivamente al dolor nociceptivo. Dentro de esto vamos a ver que dentro de la fisiopatología, si empezáramos a hablar sobre el dolor, nos tardaríamos aquí yo creo que todas unas 2 horas para poder entender cómo es lo del dolor. Y en esta tabla que estamos viendo aquí, vamos a ver que está resumido desde la lesión a nivel de los tejidos, en donde va a haber lo que le llaman la sopa de la inflamación, que va a estar principalmente por un cambio entre los iones, las prostaglandinas, las bradicininas, y que esto llega a los nociceptores y que van a poder liberar otra parte que nos va a llevar por parte de la raíz aferente al gángulo dorsal y de esto al cuerno dorsal y al tracto espinotalámico, y que en la zona del cuerno dorsal vamos a tener diferentes sustancias que también nos van a exacerbar el dolor. Entonces, si logran ver, está muy resumido aquí, pero existen muchos factores bioquímicos y fisiológicos que nos conllevan a saber sobre el dolor. Y de dentro de esto hay que recordar algo sobre cuáles son las fibras nerviosas que nos llevan es precisamente el estímulo doloroso. Dentro de las principales vamos a tener las fibras A, las fibras C, y que vean de acuerdo a la velocidad de conducción y de acuerdo a los factores y los estímulos que se producen, nos van a llevar una mayor conducción. ¿Esto qué significa? Que las fibras C son las que están más amielínicas y nos llevan un diferente estímulo, que son principalmente químicos, y dentro de los mecánicos térmicos vamos a tener que las fibras A son las que están más mielinizadas y que esto definitivamente nos va a conducir mucho más rápido el dolor. De aquí la nocicepción, que son los receptores principalmente que se encuentran en el músculo, en las articulaciones, en la piel, vamos a tener 3 cuadros, en donde puede decirse que el dolor se va primero por una transducción, transmisión, una modulación y una percepción. ¿Esto qué significa? Bueno, de que tenemos también un efecto de inhibición cuando se llega a nivel del cerebro y que esto nos va a dar un bloqueo a nivel de las prostaglandinas y entonces va a haber una modulación. De aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que si tenemos algún trauma, primero vamos a ver una modulación periférica que se va a traducir por los nociceptores, de aquí sube a la parte del ganglio dorsal, va a haber una transmisión, se hace una decusación y pasa por todo lo que es la parte espinotalámica y de ahí llega a una modulación supramedular, a una percepción del dolor y luego vuelve a regresar para ver una modulación medular. Entonces, si logran ver, es algo complejo, pero tenemos que saberlo para poder indicar en algún paciente que tenga algún trastorno musculoesquelético en qué zona podemos dar algún medicamento y qué podemos bloquear. Dentro de esto vamos a ver
que vamos a tener, si tenemos en la parte de los nociceptores, anestésicos locales, antiinflamatorios no esteroideos, si tenemos también a nivel periférico, si tenemos a lo que es en el ganglio dorsal o a nivel central. Entonces, tenemos diferentes herramientas por las cuales podemos ayudar a nuestro paciente pediátrico en tratar el dolor. Pero vamos a ver dentro de lo que es la patología musculoesquelética, qué es lo que nos interesa. Si logran ver en estas tres imágenes, alguien me podría decir qué logra ver en el pie del lado derecho, en el codo, en el tobillo, qué es lo que podamos ver en estas lesiones. No sé si alguien podría hacer algún comentario sobre este tipo de lesiones que nos llegan muy frecuente en la consulta. Bueno, les muestro. Pareciera que fuera un pie que tiene algún problema inflamatorio, pero definitivamente es un pie que tiene un problema por un tumor. Entonces, muchas veces nos llevamos por las imágenes, por la clínica, pero también necesitamos algunos estudios para poder determinar qué es lo que nos presenta. Esta es la clásica lesión del tobillo en el paciente, donde mete el tobillo a nivel de la bicicleta y le provoca una lesión que nos llega muy frecuente en la consulta externa. Y en el otro, pues es un paciente que tiene hemofilia, que definitivamente se cayó, tuvo una contusión y lo único que tenemos es inflamación de las partes blandas. Entonces, la importancia de hacer una buena exploración física y hacer una buena semiología, porque muchas de las veces el papá influye, y más en los niños que tienen entre 4 o 5 años, ustedes lo saben, que a veces nos da un mal guía diagnóstica. Pero dentro de esto, vamos a ver por edades. Si logran ver en el cuadro, la principal causa del dolor musculoesquelético en pediatría sigue siendo los traumatismos. Si los dividimos, vean, podemos encontrar otras patologías, dolores de crecimiento, sinovitis, artromialgias, podemos tener dolores inespecíficos, síndromes de hipermovilidad, artritis reactiva, osteocondrosis. Entonces, de acuerdo a la edad, sabemos que podemos encontrar diferentes patologías que nos pueden dar un dolor a nivel del sistema musculoesquelético. De aquí, bueno, dentro de los trastornos vamos a ver que tenemos 5 causas que están bien establecidas. La primera es la inflamación y el edema, que nos van a dar un aumento de las sustancias proinflamatorias, que esto nos va a provocar un exudado. Cuando hay un exudado nos va a provocar una cicatriz, que esta cicatriz hay un aumento en cuestión del colágeno. ¿Y qué es lo que provoca? Bueno, va a provocar limitación a la movilidad y entonces nos va a provocar aparte más dolor. De ahí las enzimas que degradan ese tejido nos van a producir más lesión y dolor. Entonces, como logran ver, a partir de esto se van a producir una serie de cascadas que nos van a indicar que los neurotransmisores, principalmente la sustancia P, los péptidos relacionados con calcitocina, nos van a aumentar ese dolor, y esto nos va a dar aumento de los factores también tanto neurosensoriales como neuroinmunes. Entonces, no es algo sencillo, es muy complejo el dolor, pero que definitivamente tenemos herramientas para poder tratarlos. Y dentro de esto tenemos algunos AINES tópicos, y dentro de los AINES tópicos vamos a ver que lo podemos clasificar en 3 grupos. Primero, los rubefacientes, que son formulaciones tradicionales, salicilatos o ésteres de nicotina, la casepsina, que muchos lo conocen, o sus derivados. Podemos tener los antiinflamatorios no esteroideos, que hay en el mercado en cantidad de antiinflamatorios no esteroideos y que definitivamente no tienen todavía una indicación a nivel pediátrico. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de ellos dicen que no se pueden utilizar en pacientes menores de 12 años, pero pues casi todo el mundo los prescribimos y los mandamos en la consulta externa, pero no hay una indicación para poderlo prescribir en pacientes menores de 12 años. Otro rubro donde se clasifican los AINES tópicos, tenemos los misceláneos, y de aquí vamos a tener que son aquellos que se encuentran como mucopolisacáridos, sulfatados, salicilamidas, herbolarios y los aerosoles, que es lo que prácticamente los ven en las actividades deportivas. Pero vamos a enfocarnos en este rubro a los herbolarios, que es los que nos lleva a lo de la charla. Dentro de lo que va a manejar el AINE tópico, bueno, va a ser el dolor y la inflamación, que ya sabemos. Pero para que un AINE tópico sea realmente eficaz debe de cubrir ciertos requisitos. Uno, debe de ser muy liposoluble, debe tener una buena permeabilidad, debe tener menor peso molecular y debe tener una formulación farmacéutica adecuada. ¿Esto qué significa? Que no es lo mismo que sea una crema, que sea un gel, o también va a depender mucho en cuestión de la zona de aplicación.
porque en donde tenga zonas donde hay más vascularidad, la penetración y la concentración va a ser mucho mayor difusión en cuestión de la lesión. De aquí, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Bueno, que un AINE tópico, la primera barrera que se presenta para que pueda actuar primero va a ser penetrar la piel, absorberse a los tejidos, estar presente en concentraciones altas, inhibir lo que es la parte de la cascada inflamatoria, principalmente de las ciclooxigenasas, y producir un alivio del dolor. Recordemos que tenemos diferentes AINES y que todos tienen efectos adversos. Hay unos que afectan a lo que es el estómago, a lo que es el hígado, pero definitivamente tenemos ciertos pacientitos en los cuales no podemos darles algún medicamento por vía oral. De aquí, los fitoterapéuticos disponibles que se encuentran a nivel internacional, bueno, de lo que vamos a hablar principalmente va a ser del Synfytun officinale. En otros países se utiliza la Cordia barbanacea, que principalmente es en Brasil, la capsaicina, el árnica. Todo mundo, creo que a las mamás lo que más le ponen es árnica, pero definitivamente si buscamos en el PubMed o hacemos una revisión en Cochrane, no tenemos el modo de acción del árnica. Suponemos que actúa de alguna manera, pero no hay algo que esté publicado. Sí, de la capsaicina en Estados Unidos lo utilizan mucho y que definitivamente nos ayuda. Pero vamos a ver qué es el Synfytun officinale con suelda. Bueno, es una planta que definitivamente tiene diferentes nombres a nivel internacional. Se puede llamar oreja de asno, se puede llamar common comfrey, se puede llamar consolda, y lo pueden buscar definitivamente en PubMed, y si colocan esto les van a aparecer diferentes artículos y hasta revisiones sistemáticas. Entonces, hay diferentes sociedades o asociaciones, que dentro de esto tenemos la Asociación Mexicana de Fitoterapia, está la de Argentina, está la de España, y donde pueden buscar sobre las utilidades del Synfytun officinale y van a encontrar las diferentes características y utilidades que se pueden hacer. Esta planta no es originaria de América, sino viene del Mediterráneo y del norte de Asia. No se empezó a utilizar a principios del siglo XX, sino empezó en el siglo XVII más o menos o antes, en donde se utilizaba como uso externo, como cataplasma, para precisamente en algunos trastornos musculoesqueléticos, principalmente en esguinces, contusiones, pero también lo utilizaba en la parte de lo que son las fracturas. ¿Esto para qué? Para ayudar a consolidar las fracturas. ¿Y esto por qué? Porque definitivamente le dieron el nombre de Synfytun por juntar las piezas, pero el beneficio que se tiene a nivel de este tipo de lesiones es muy importante, y ahorita vamos a ver por qué. Porque dentro de la parte que más se utiliza de esta planta, que mide más o menos en promedio 1,5 metros, es a nivel de lo que es la raíz, las partes aéreas y las hojas, pero de la raíz se extrae ciertas propiedades y que ahorita vamos a mencionarlas. Dentro de los componentes que tiene el Synfytun, vamos a ver que tiene 3 importantes. 1, el analgésico; 2, el antiinflamatorio; 3, promotor de la cicatrización. ¿Y de acuerdo a qué componentes? Bueno, si logran ver en la tabla lo que es el ácido rosmarínico. El ácido rosmarínico no nada más se encuentra en esta planta, se encuentra en otras plantas, en el romero, que tiene una actividad de antioxidante importante. Aparte, nos ayuda a inhibir la parte de la ciclooxigenasa y el bloqueo de la síntesis de prostaglandinas. Tenemos la lantoína, que nos ayuda, no nada más la utilizan para ayudar a la cicatrización, sino también la utilizan para como cremas. Y la colina, que nos va a ayudar a disminuir el efecto antiedema y que incrementa la perfusión, y esto nos va a reducir la disminución de los exudados. Entonces, como logran ver, estos 3 efectos nos va a ayudar el Synfytun en ciertas patologías ortopédicas. De aquí vamos a ver qué beneficios tenemos y qué limitaciones. 1, bueno, que definitivamente necesitamos dosis excesivas. Ya hay estudios publicados en donde, de acuerdo a la cantidad que se logra colocar del Synfytun en crema, a largo plazo en pacientes que tienen dolor de rodilla, en osteoartrosis, el nivel terapéutico que se logra ver a nivel de lo que es en las articulaciones, en el líquido sinovial, va a ser el mismo en tiempo prolongado. Entonces, ¿qué significa? Que si yo estoy tomando un AINE o le estoy dando algún AINE a un paciente, en vez de ayudarlo, le puedo provocar un daño a nivel de lo que es la mucosa gástrica o el hígado, pero podemos utilizar también algo tópico aunado a algo vía oral o combinarlo. Por eso se hicieron lo de los COX-DOX,
porque precisamente nos ayuda para mejorar en esta situación. De aquí, ¿qué otro beneficio tenemos? Bueno, que podemos tener un acceso directo al sitio blanco si tenemos una lesión, algún esguince o alguna contusión, y lo importante es que es muy permeable y la absorción es muy rápida. Y ahorita vamos más adelante a ver algunos estudios sobre esto. Dentro de las indicaciones más importantes que se utiliza el Synfitun, pues va a ser lo que vemos en la consulta externa, que son los esguinces, las lumbalgias, las tendinitis, las mialgias, las contracturas musculares. Y ¿a partir de cuándo se podemos utilizar el Synfitun? Bueno, se puede utilizar a partir de los 3 años. Si ven en este cuadro, hay estudios comparados en cuestión de diclofenaco, etofenamato, betamethasona y el Synfitun, y lo que podemos ver es que definitivamente podemos utilizarlo a partir de los 3 años, y el efecto analgésico que se tiene es principalmente mucho menor, si logran ver, a los 30 minutos a 1 hora. Eso sí, la seguridad que se debe tener con el paciente al no tener reacciones adversas es muy importante. En ninguno de los AINES tópicos que se compararon aquí, bueno, no se pueden utilizar en el paciente que está embarazada. Vamos a ver entonces que el Synfitun va a tener 3 efectos. Uno, un efecto analgésico, un efecto antiinflamatorio, una disminución del edema y, lo más importante, una regeneración tisular. De aquí, bueno, los estudios que más se tienen publicados a nivel internacional, bueno, son principalmente en Alemania, porque viene de la planta de esa parte de Europa, y este estudio que se hizo de la Consuelda, principalmente en traumatismos en pediatría, es un estudio no intervencional y que se hizo una población de 306 niños y que fue publicado en el 2008, en donde se utilizó la raíz, el 35% de la raíz, con un 60% de etanol, principalmente en contusiones, esguinces, distensiones y otras indicaciones. De aquí, ¿cuánto tiempo se aplicó? 3 veces al día, y en algunos otros pacientes se utilizaron 4 veces al día. La aplicación tópica que se hizo, bueno, en una cantidad de 2 cc aproximadamente, y los resultados que se obtuvieron es principalmente disminución del dolor, mejorar la movilidad y disminución del hematoma. De aquí vamos a ver que estos resultados nos conllevan a que definitivamente la ayuda que se tiene con el Synfitun en ciertas patologías a nivel pediátrico nos puede mejorar los síntomas, principalmente en el dolor, el movimiento y los hematomas. Viendo otro estudio, que es un estudio de tipo observacional, y este se hizo en el 2010, y esto fueron en 5 hospitales pediátricos en Alemania, y aquí la cantidad de pacientes fue un poquito menor, fueron 196 de 4 a 12 años, igual la crema se utilizó, y dentro de los mismos síntomas que se utilizaron, bueno, fue la parte de lo que es el dolor, el hematoma, la limitación a la movilidad y en cuestión del edema. Hubo, lo más importante, la seguridad del paciente al aplicar lo de la crema, que no tuviera ningún dato adverso tópicamente, y como ven en el cuadro, bueno, tenemos una P de 0.01, vean la disminución del edema, la parte de la disminución del dolor, la parte de lo que es el hematoma. Entonces, si vemos, no hay ningún efecto adverso al utilizar la crema, entonces tenemos una alternativa para estas patologías en el paciente pediátrico. Pero no aunado a esto, se hizo un último estudio en donde fue un estudio doble ciego al azar de 278 pacientes, de estos fueron 214 pediátricos, y dentro del grupo 1 se colocó extracto de Comfrey o Synfitun al 10%, en el grupo 2 al 1%, 3 veces al día durante 10 días. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que el que tenía mayor concentración nos dio en menos tiempo el alivio del dolor, aproximadamente en 2.97 días, y en ninguno se observó ninguna reacción adversa. Entonces, como logran ver, la eficacia que se tiene con el Synfitun officinale en ciertas patologías musculoesqueléticas, principalmente en el paciente pediátrico, nos puede ayudar, y vamos a ver algunos casos clínicos de esto. Bueno, ¿qué me pueden mencionar? Ahora les toca a ustedes participar. Un paciente masculino de 13 años iba caminando, de repente se falsea el tobillo, y ¿qué es lo que encontramos? Nos llega la consulta externa, no puede caminar,
un poquito de inflamación. ¿Alguien le indicaría algún estudio radiográfico? Pueden levantar la mano. ¿Quién dice tomar radiografías de inicio? A ver, levanten la mano. ¿Todos? ¿Rayos X? Ok. Diagnóstico, esguince, ¿estamos de acuerdo? Tratamiento de inicio, método de Iser, RICE, para inmovilizar, reposo, hielo, de inmediato cuando tengan la lesión. Pero si nos llega al hospital, bueno, esto es muy importante porque definitivamente el manejo de los esguinces hay que seguir ciertas reglas y esto ya está publicado. Dentro de estas reglas tenemos las reglas de Ottawa. Estas reglas se hicieron principalmente en Canadá y se hicieron en pacientes adultos, pero precisamente ya hay un estudio que se hizo aquí en el Hospital Universitario de Monterrey en pacientes pediátricos y la especificidad que se tiene al seguir estas reglas de Ottawa nos va a indicar si el paciente tiene o no una lesión a nivel del tobillo. Claro, hay que ver el mecanismo del trauma, pero si el paciente llega con una inversión forzada, no estuvo jugando fútbol y vemos que en las reglas de Ottawa nos indica que tenemos que seguir estos 3 parámetros, principalmente en la parte interna y en la parte lateral, para saber si tiene o no alguno de estos y el paciente no pueda dar 4 pasos, nos indica que tenemos que indicar radiografías. ¿Por qué? Porque muchas de las veces abusamos de los estudios radiográficos y los residentes que formamos definitivamente no siguen estas reglas y a todo mundo les manda estudios radiográficos. Ahora viene la pregunta, es que doctor, aquí la diferencia es que en el paciente pediátrico tiene fisis de crecimiento y hay que descartar y hay que tomar comparativa. Sí, yo les digo, claro, tienes toda la razón, pero si ya sabes el mecanismo del trauma, si no es un paciente que no atropellaron, esto, yo no le indicaría un estudio radiográfico, principalmente que ver el mecanismo, la etiología por el cual fue para poder determinar si le indicamos o no el estudio de radiográficos. Siguiendo con esto, vamos a ver que ya estas reglas están ya publicadas en las guías, o sea, no es que no las sigamos, ya está en la guía del esguince de tobillo y cómo se debe de hacer el manejo en un paciente sobre evidencias y recomendaciones. De acuerdo a esto, bueno, podemos dividir los esguinces de tobillo en grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1, una distensión nada más, grado 2, una lesión fibrilar incompleta y grado 3, una lesión completa. El grado 3, hay otras clasificaciones a nivel internacional que dicen grado 3A, 3B, de acuerdo si tiene fractura o luxación. En la guía clínica menciona el grado 4, en donde tiene una luxación. Entonces, esto es muy importante porque de acuerdo a esto, si vemos la guía que les acabo de mencionar, lo dividen en estos rubros, ¿ok? Y entonces hay que determinar y hacer una buena clasificación para nosotros decir qué es lo que podemos ofrecerle a nuestra paciente de acuerdo al esguince. Continuando con el mismo caso clínico que vieron anterior, bueno, mis fellows le tomaron radiografía. En el día 1, vean, vemos un edema de unas 2 cruces, le tomamos radiografías AP y lateral, no se ve ninguna lesión a nivel de la articulación, ninguna lesión fisiaria, se le aplicó el Synfytun y ¿qué es lo que podemos dar como tratamiento? Muchas de las veces se coloca inmovilización, ahora la inmovilización de acuerdo a las guías ya no se inmovilizan, se tiene que indicar movilización, otras le colocan yeso, otros le colocan ozono o a veces ya vienen con el taping que está muy de moda o hay pacientes que llegan en la consulta privada y que definitivamente le colocan esta cinta. El detalle es que luego hacen como una especie de represa y se inflama toda la parte del antepié y llegan por dolor. Esta niña llevaba 2 semanas con esto así, entonces no podía ni caminar y llegaba a la consulta externa y le digo, oiga señora, pues ¿quién le puso esto? No, pues es que un fisioterapeuta le dejó esto para que le ayudara a disminuir. Claro, le ayudó a disminuir, pero le empezó a dematizar la parte distal del pie. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si seguimos el diagnóstico y el manejo de los esguince, que principalmente es en la etapa del adulto, no hay ninguna guía clínica que diga esguinces en pediatría. Definitivamente no hay. ¿Que deberíamos de hacer? Claro que sí. Pero todo esto es lo que se sigue de acuerdo al paciente adulto. ¿Y qué es lo que debemos de seguir? Si tiene o no, de acuerdo al grado, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a inmovilizar, si vamos a colocar algún vendaje compresivo. Bueno, esto es muy importante para poder continuar con nuestro caso
Y lo que decidimos es, al día 3, al mismo paciente, si logran ver después de aplicar el Synfitum 3 veces al día, mejoró lo que es el edema. Al día 6 ya tiene más forma de tobillo. Entonces, ¿esto qué significa? Que realmente el Synfitum nos está ayudando para disminuir la inflamación y la movilidad. Entonces, yo creo que en los pacientes que tienen un esguince de tobillo podemos utilizarlo. En otra patología que utilizamos muy frecuente son las tendinitis. Y de aquí, las más comunes son las de la parte de la mano, en donde podemos aplicar el Synfitum igual 3 veces al día. Otro caso clínico, esta paciente creo que está un poquito más inflamada, yo diría que es un esguince grado 2, si logran ver. ¿Qué es lo que se le hizo? Bueno, se le colocó lo que es el Synfitum en la cantidad que ya les había mencionado, aproximadamente 2 cc en toda la zona. La crema no es pegajosa, les ayuda y no huele mal, no produce ninguna reacción tópica, pero si logramos ver, se puede colocar en todo lo que es la parte de la inflamación a nivel del tobillo, tanto en la cara lateral como en la cara medial. Entonces, esto que nos conlleva que al día 6, el mismo paciente, vean, la movilidad, es un paciente que nada más se le colocó un vendaje simple, se le difirió el apoyo quizás 7 días y posteriormente inicia con los ejercicios y empieza con el apoyo gradual. Entonces, recordemos que si revisamos la guía, a las 3 semanas el paciente ya debe estar recuperado, dependiendo si es un esguince grado 1 o grado 2. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante que tomemos en cuenta que podemos utilizar tanto una terapia tópica como una terapia combinada. Podemos utilizar algún AINE por vía oral en el paciente también pediátrico, dependiendo de la intensidad del dolor, porque muchas veces nos llegan así, en este caso que les acabo de mencionar, y pues no le indicamos ningún AINE vía oral, definitivamente fue todo tópico, reposo. 3 semanas la paciente andaba caminando como si nada. ¿Y en qué otros casos se pueden utilizar? Precisamente en esguinces grado 1 de Quebec, en donde tenemos nada más rectificación a nivel de la columna cervical y que definitivamente en aquellos pacientes que no pueden tomar algún AINE vía oral porque tienen trasplante de médula, algún trasplante del riñón y están con algún otro esteroide, pues tienen alguna contraindicación por algún otro servicio. De esto, en resumen, ¿qué es lo que podemos concluir? Bueno, uno, que los fitofármacos definitivamente tenemos una nueva opción para diferentes trastornos musculoesqueléticos y que la raíz del Synfitum ya tiene estudios clínicos bien documentados. Lo único es que tenemos que hacer estudios aquí a nivel nacional. Casi todos los estudios que les acabo de mencionar son publicados, unos en Estados Unidos, otros en la mayor parte en Alemania, y que se utilizan de forma continua en ciertas patologías como son esguinces, contusiones, lumbalgias, tendinitis. Yo creo que podemos tener una nueva alternativa y que definitivamente es un analgésico tópico que se puede utilizar a partir de los 3 años. De aquí, bueno, no incentivar en algunos papás en utilizar analgésicos tópicos que no tienen ninguna indicación a nivel de pediatría. Yo definitivamente en mi consulta privada indicaba a veces un medicamento tópico y que definitivamente tenía 3 rubros, era analgésico, antiinflamatorio y era excelente. Ese AINE tópico definitivamente ya no está en el mercado, pero que me ayudaba mucho. Cuando me puse a revisar, no tenía ninguna indicación en pediatría, pero lo utilizaba. Entonces, yo creo que aquí el mensaje es saber que tenemos una alternativa para poder tratar ciertas patologías en el paciente pediátrico y principalmente en los trastornos musculoesqueléticos, aunado a una terapia tópica o a una terapia coadyuvante o vía oral, de acuerdo a una valoración clínica bien específica, bien documentada y que podamos mejorar en ciertas patologías traumáticas, que es la que nos llegan en la consulta externa. Creo que con esto termino mi participación. No sé si tengan alguna pregunta. Les agradezco mucho su atención.
Le damos gracias a… No, sí está bien, gracias. Nada más no se me vaya. Damos gracias al doctor Aramis. Damos inicio a la sesión de preguntas. Si hay algo por vía internet. El doctor. Sí. Sí, va a ser preguntas de internet. Sí. Desconecto. Buenas noches. Tenemos dos preguntas del público de internet. Claro que La sí. doctora Hilda Aguilar pregunta sobre los fitoterapéuticos como aceite de enebro, tomillo, si tiene alguna experiencia con ellos. No, ninguna. No tengo ninguna experiencia con ellos. Sé que hay publicaciones en cuestión de esos, pero no tengo yo experiencia personal en utilizarlo. Muchas gracias. La segunda pregunta es del doctor Daniel González Gaitán. Pregunta si conoce si la planta contiene furancumarinas que pudieran causar efecto solareno con los rayos UV y posteriormente fitofotodermatosis. Ok. La planta antes se utilizaba como infusión y tenía unos radicales que provocaban un daño a nivel hepático. Y definitivamente tiene muchos componentes en donde nos ayudan, vitaminas, complejo B, antioxidantes, pero el detalle de aquí es que se dejó de utilizar por vía oral porque precisamente producía esos radicales y probaban un daño hepático. Entonces, vía oral ya no se utiliza. En cuestión de los rayos X no hay ninguna contraindicación de poderlo utilizar. Ahora aquí lo importante es que en pacientes que definitivamente tienen alguna lesión, alguna herida, ¿se puede utilizar? Sí se puede utilizar, pero nos puede provocar una irritación. Lo más recomendable es que no se utilice. En pacientes que tienen problemas de trastornos de la coagulación, no se utiliza. Tuve nada más la experiencia con un paciente y definitivamente no es muy buena. Okay. Sí, el doctor. ¿El doctor de allá o de acá? No sé si hay otra pregunta. Sí. Sí, doctor. El doctor. Sí. Estábamos haciendo que si nos podía decir algo con respecto al árnica. El árnica es una sustancia que se usa mucho en esta zona. Si había algún comparativo o qué piensa usted con respecto exactamente al árnica contra este. Ok. Mi experiencia en cuestión con el árnica, digo, la conocemos casi en todo México, creo que todo el mundo receta el árnica. Ayuda a hallar árnica con otro medicamento, lo venden ya en las farmacias y se utiliza combinado, lo están combinando. Yo en cuestión del árnica, no hay estudios que tengan una evidencia científica y de cómo es la acción del árnica, con eso le puedo decir. Pero no hay comparación en cuestión árnica con el Sinfitum, al contrario, hay publicaciones en donde se compara el Sinfitum con el diclofenaco. Y hay una revisión de Cochrane en el 2005 sobre la eficacia a largo plazo en problemas a nivel de lumbalgias, en esguince, y sigue siendo el Sinfitum mucho más efectivo que el diclofenaco, pero no he encontrado ninguna referencia comparativa entre lo que es árnica y Sinfitum officinale. Okay. Tenemos algunas preguntas adicionales del público de internet. Okay. La doctora Nelly Treviño pregunta si se puede utilizar la crema de Sinfitum en traumatismos de cráneo sin alteraciones neurológicas. En traumatismos de cráneos, si tienen algún hematoma, sí se puede utilizar. Sí, sin ningún problema. Si no tiene ninguna alteración neurológica, no altera para nada. Nos puede ayudar. No sé qué otra. El doctor Gaitán quería preguntar si se puede exponer un poco adicional sobre el riesgo de la fitofotodermatosis con el Sinfitum. De la fitodermatosis con el Sinfitum. Así es, si existe algún riesgo. Que si existe algún riesgo, pues ahorita los pacientes que yo he tratado, ninguno, y son pacientes pediátricos. No sé si hay alguna publicación en cuestión de esto, pero de la fitodermatosis, sí hay publicaciones reportadas provocando una reacción tópica local, irritación, pero algo en cuestión con los rayos X, de los que yo he tratado ahí en el instituto, ninguno me ha tocado. Sí.
Nos pregunta la doctora Margarita Córdoba, ¿qué opina usted del uso de la indometacina en el manejo de los esguinces? Es buena también. El detalle que aquí actúa en la parte de la vía de la ciclooxigenasa, pero en cuestión de comparación, precisamente hay otro estudio de indometacina, diclofenaco y otro AINE tópico que lo utilizan mucho. Va a depender mucho del sitio de acción. Si le recuerdan los que le acabo de mencionar, que tenemos 3 componentes que nos van a ayudar a la cicatrización, a disminuir el edema y a disminuir el dolor. Entonces, la indometacina sí es un excelente antiinflamatorio. Recordemos que el mejor antiinflamatorio pues son los esteroideos. Entonces, pero todos los esteroides nos provocan un efecto adverso. Yo digo que es un buen antiinflamatorio también tópico. Lo utilicé hace mucho tiempo con otro que era un relajante muscular y que definitivamente lo dejé de prescribir porque no había ninguna indicación en pediatría. Sí. Pregunta la doctora Diana María Quiñones sobre la dosis del Sinfitum, que si es 3 veces al día para cualquier trastorno musculoesquelético. Claro, sin ningún problema pueden utilizarlo 3 veces al día, lo pueden utilizar 15, 20 días, lo pueden hasta por tiempos prolongados. Hay estudios que se pueden utilizar hasta 3 meses en cuestión y sin ninguna alteración. De los pacientes que hemos tratado ahí en el instituto, lo utilizamos 3 veces al día sin ningún efecto. La paciente que vieron del esguince cervical, ella tenía una alteración inmunológica y una alergia al polvo, no me acuerdo, y la mamá me dijo, es que doctor, probablemente no le podemos poner esta crema porque pues, le puede provocar una alergia. Y le digo, no pasa nada, vamos a hacer una prueba tópica en algún otro lado. Se lo aplicó. 4 o 5 días la paciente venía como si nada. Entonces, lo ideal es colocarlo 3 veces al día en una cantidad de 2 cc. Esto sí significa en la zona que tiene el dolor, cubrirla muy bien. ¿Okay? Sí. También pregunta sobre si tiene alguna interacción medicamentosa y si nos puede decir aproximadamente su costo. Costos, eso sí, no sé. En cuestión de alguna interacción, no hay ninguna. Lo único que está contraindicado en pacientes embarazadas y que tengan pues alteraciones en cuestión de la coagulación. Te digo, yo nada más en un solo paciente lo he utilizado, pero de ahí en fuera, costos, no sabría decirte, digo. Nosotros lo recetamos, pero no sé, no es caro, yo creo, el Sinfitum. Muy bien, muchas gracias. Okay, gracias. No sé si hay otra pregunta. Sí, buenas noches. Perdón, sí. Mi nombre es Voico Noegrea, soy cirujano pediátrico de Europa, de Rumania. Okay. Quiero preguntar que si tienen algún conocimiento o experiencia, si por ejemplo han utilizado, creo, antes de esa crema, solamente una inmovilización o con ortesis o con yeso por algunos días, también si no es una fractura, que ha dado muy buenos resultados. Entonces, con esa crema han utilizado ortesis, decir que sí, aplicación 3 veces al día y después de la absorción de la crema, poner las ortesis. ¿O necesita o no esta ortesis? Porque para mí yo vi que alivia mucho presencia de una ortesis, no solamente como placebo, pero todavía como efecto local. Sí, ese es algo muy importante porque muchas de las veces hablamos del paciente institucional y podemos poner 2 ejemplos con el paciente privado. Cuando llega el paciente privado y le indicamos nada más el AINE tópico, la mamá va a decir, oiga, no le va a poner ni una venda, no lo va a inmovilizar. Lo importante es hablar con el familiar y explicarle sobre la fisiopatología del mecanismo del esguince. Digo, va a depender mucho si es un grado 1 o un grado 2. Si es un grado 2, se puede poner un vendaje compresivo o en alguno de los casos podemos indicar, cuando sea un grado 3, una férula o inmovilizar. Claro, ¿tiene algo de efecto? Sí. Solamente hemos utilizado en un paciente que tuvo una fractura supracondilia grado 1 y antes de colocarle el yeso, no estaba desplazada ni nada, se le aplicó la crema y luego se le colocó la inmovilización. Sí tiene su indicación la inmovilización. Lo que pasa es que muchas de las veces, ¿qué es lo que se utilizaba antes? Inmovilizábamos y no le indicamos ni rehabilitación ni nada, entonces el paciente empezaba con una hipotrofia y muchas de las veces tienes un esguince grado 2, les dices, no, de acuerdo a las guías, tiene que estar en reposo
tantas horas. Ahora, si es un esguince grado 1, lo que te indica son 48 horas, máximo 72 horas de reposo. Y en ese reposo puedes tú indicar la crema, puedes indicar un vendaje simple, o puedes indicar, si en dado caso, alguna férula, pero te va a también depender mucho en cuestión de qué paciente estemos tratando y del mecanismo del trauma. Hay que valorar bien qué grado de esguince es. Si tiene su ayuda y pueden utilizar una inmovilización. Yo no estoy ajeno a que no utilicen inmovilización, pero si nos basamos a las guías clínicas que tenemos y que están aquí en México, digo, va a depender mucho qué grado de esguince sea, pero de que ayuda una inmovilización, sí ayuda, porque es lo que se utiliza con el método de ISER, que es inmovilización, reposo, que es el tratamiento inicial. Colocar hielo, que muchas de las veces lo indicamos por 2 días, el hielo, se coloca 15 minutos cada 2 horas el hielo, no directo, sino se puede colocar, y puedes utilizarlo alternado, hasta eso. En el instituto no hemos utilizado el hielo, nada más aplicamos la crema. Lo ideal es tener un ultrasonido ahí, y cuando nos llegue el paciente, bueno, hacer el ultrasonido, ver cuánto tenemos de inflamación, medir el espesor, y que cuando llegue a los 6 días o a los 3 días, cuánto nos disminuyó de la inflamación. Eso sería lo ideal para saber si realmente nada más lo del Synfitum nos está ayudando para disminuir la inflamación. Esto, haciendo un estudio comparativo, ok, ¿qué pacientes les voy a poner el Synfitum a un grado 1, grado 2, dándole nada más la pura crema, y a qué otros les voy a dar sin crema y nada más dándole vía oral? Y entonces ahí podemos comparar qué eficacia realmente se tiene. Pero lo que tienes razón, sí, o sea, puedes utilizarlo, una inmovilización sin ningún problema, siempre y cuando valores qué grado del esguince sea, ¿ok? Sí. Ay, perdón, sí, doctor. Sí. 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 Aclarando un poco sobre lo del precio, está entre 116 pesos y 135 el tubito de 50 gramos. En todas las ya nos formas. contestó aquí el Nada doctor. más. La pregunta, muy amable, doctor. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Todos los dejé. Allá el doctor creo. Está. Solamente quería preguntar Sí, doctor. de por qué abajo de 3 años no se utilizan. Ok, porque no hay ningún estudio que nos avale todavía de que podamos utilizarlos. Precisamente está trabajando en eso, doc, pero no hay ninguno. Es muy raro que a menos de 3 años, tengamos un esguince grado 2. Por lo regular tenemos lesiones más traumáticas y más a nivel del tobillo, pero en ese rubro podemos utilizar algún otro AINE vía oral. No hay todavía ningún estudio que tengamos publicado de que se pueda utilizar en menores de 3 años, definitivamente. Yo no lo he utilizado tampoco. No sé si. Doctor Aramis, le damos las gracias al doctor Aramis López, le entregamos un reconocimiento de parte del Colegio de Pediatría. Muy amable. Muchísimas gracias.